Casi todos los hombres han oído hablar del punto G. De hecho, tenemos un vídeo sobre ello. Pero muy pocos conocen el punto U, un área externa con una densidad nerviosa asombrosa que suele estar totalmente olvidada. Si sientes que vuestra intimidad necesita un nuevo lenguaje, este pequeño mapa anatómico es la llave. Hoy vamos a ir directo a la práctica. Te explicaré qué es, dónde está exactamente y cómo estimularlo para que ella experimente sensaciones que, te aseguro, nunca antes has sentido. Por cierto, ¿te suena el squirt? Vamos a ello. Seamos honestos, las relaciones a largo plazo son un viaje increíble, pero no siempre son un camino de rosas, sobre todo en la intimidad. La familiaridad, el estrés del día a día, las responsabilidades, todo parece conspirar para que esa pasión que antes era un incendio, ahora parezca una pequeña brasa luchando por no apagarse. Empiezas a notarlo con detalles. Los besos son más cortos, las caricias menos frecuentes y el sexo, cuando pasa, se siente mecánico, como una coreografía repetida. Se va perdiendo la comunicación, esa complicidad para hablar de lo que de verdad nos apetece, nos excita o anhelamos. El miedo a herir al otro o simplemente la pereza de salir de la zona de confort nos lleva a un silencio que enfría la cama y poco a poco la relación. Este fenómeno se puede intensificar con el paso del tiempo y los cambios naturales del cuerpo, especialmente en las mujeres. La llegada de la menopausia, que suele ocurrir entre los 45 y 55 años, trae nuevos desafíos. La caída de los niveles de estrógeno puede causar una disminución de la lubricación natural, haciendo que la penetración sea incómoda o incluso dolorosa. Se estima que entre un 45 y casi un 80% de las mujeres en los primeros años de la posmenopausia experimentan estos síntomas que muchas veces van de la mano de una bajada de la libido. Pero aquí es donde cometemos un error de base. Creemos que el deseo y el placer tienen fecha de caducidad, que estos cambios son el final del camino, y nada más lejos de la realidad. De hecho, son una invitación, una llamada a la aventura para explorar nuestro cuerpo y nuestra relación de una forma nueva, más consciente y, sorprendentemente, más profunda. Es el momento de dejar de buscar la chispa perdida y empezar a construir un fuego nuevo, más maduro y duradero. Y para eso necesitamos un mapa. Ese mapa nos lleva a un territorio poco conocido pero con un poder inmenso, el punto U. Olvida por un momento todo lo que crees saber sobre zonas erógenas. El punto U no es un simple interruptor de placer, es la llave para una forma completamente nueva de conectar. Entonces, ¿qué es y dónde está exactamente? El punto U es una zona de tejido eréctil y terminaciones nerviosas situadas justo por encima y a los lados del meato uretral, el orificio por donde sale la orina, entre el clítoris y la entrada de la vagina. El punto U se encuentra en el exterior, en esa área delicada situada entre el clítoris y la abertura de la uretra. Su nombre viene precisamente de su ubicación, ya que rodea la uretra, a menudo con una forma que recuerda a una U invertida. Anatómicamente, esta zona corresponde a las glándulas de Skene, también conocidas como la próstata femenina. Estas glándulas no solo están repletas de miles de terminaciones nerviosas ultrasensibles, sino que también son claves en la lubricación y en lo que se conoce como eyaculación femenina, el squirt. Y aquí está lo mejor. A diferencia del punto G, que requiere una búsqueda interna, el punto U es accesible, está en la superficie. Esto lo convierte en un punto de partida perfecto para la exploración, sobre todo si hay incomodidad o dolor en la fricción interna, algo común durante la posmenopausia. Pero la promesa del punto U va mucho más allá de lo físico. Al centrarnos en una zona que pide delicadeza, comunicación y un ritmo tranquilo, estamos cambiando las reglas del juego. Dejamos a un lado la meta del orgasmo rápido y la penetración como evento principal, y nos sumergimos de lleno en el universo de los juegos previos, de la estimulación consciente, del placer por el placer. Estamos transformando el acto sexual en un ritual de conexión. La promesa no es solo un orgasmo más intenso, sino una intimidad más profunda, una comunicación sin palabras y el redescubrimiento de la piel de tu pareja. Para acceder a todo el potencial del punto U no podemos lanzarnos a la técnica sin más.
El verdadero poder está en combinar el enfoque emocional correcto con el conocimiento físico preciso. Lo hemos dividido en 2 pasos clave que forman un auténtico ritual de conexión. Paso 1. El enfoque emocional. Antes de que un solo dedo toque la piel, el trabajo más importante se hace en el ambiente y en la mente. No estamos aplicando una técnica a nuestra pareja, la estamos invitando a un viaje de exploración mutua. Lo primero y más importante, la comunicación vulnerable. Hablen, no en el momento, sino en un instante de calma, con una copa de vino, dando un paseo. Pregúntense, ¿qué echamos de menos? ¿Qué fantasías hemos olvidado? ¿Hay alguna que te gustaría probar? Normalicen hablar de sexo. Una frase como he estado leyendo sobre algo nuevo que podríamos explorar juntos para conectar más. Es infinitamente más potente que una mano buscando ciegas en la oscuridad. Lo segundo es crear un ambiente sin presión. Olvídense del orgasmo como objetivo. El único objetivo es sentir, explorar y disfrutar de las sensaciones del momento. Enciendan velas, pongan música suave, dedíquense tiempo. La prisa es el enemigo número 1 de la intimidad, sobre todo en relaciones largas o en la etapa posmenopausia. El cuerpo necesita más tiempo y estímulos para despertar. Unos juegos previos largos no son un preliminar, son el evento principal. Y tercero, el consentimiento entusiasta y la curiosidad compartida. Esto no es algo que uno le hace al otro, es un proyecto de equipo. Ambos deben estar emocionados y curiosos por descubrir algo nuevo. Esto transforma por completo la dinámica y la convierte en una aventura compartida. Paso 2. El tutorial paso a paso. Una vez creado el espacio emocional, pasamos a la exploración física. La regla de oro para el punto U es suave, progresivo y siempre con lubricación. Esta zona es extremadamente sensible, así que empezar con demasiada intensidad puede ser molesto. Usen lubricante a base de agua o saliva generosamente. Aquí van las técnicas clave. Primero, exploración con los dedos. Es el punto de partida ideal. Con el dedo índice bien lubricado, empieza a acariciar suavemente la zona alrededor de la apertura de la uretra. No directamente sobre ella. Dibuja una U invertida de lado a lado, desde la base del clítoris hacia la entrada de la vagina. La presión debe ser ligerísima, como si acariciara un párpado. Presta atención a la reacción de tu pareja. Si es placentero, puedes aumentar muy poco a poco la velocidad o la presión. La clave es el ritmo y la constancia. No a todas las mujeres le funciona igual, así que prueba tú. 2. Estimulación con la lengua. El sexo oral es una forma increíblemente eficaz de estimular el punto U, ya que la lengua es suave, húmeda y cubre una superficie amplia. Usa la punta de la lengua para trazar esa misma forma de U invertida, alternando con caricias más amplias que incluyan también el clítoris. Una succión suave o pequeños golpecitos rítmicos también pueden ser muy placenteros. Posturas como el 69 facilitan un acceso muy cómodo a esta zona. 3. El rol de los juguetes sexuales. Si les gustan los juguetes, aquí tienen un nuevo campo de juego. Los vibradores de clítoris con una punta ancha o los succionadores pueden ser maravillosos si se usan en la intensidad más baja para empezar. Simplemente apoya el juguete en la zona y deja que las vibraciones hagan su magia. Incluso existen estimuladores externos diseñados específicamente para el punto U, que pueden ser una gran inversión. 4. Integración con el coito. Aunque el punto U se estimule mejor de forma directa y externa, ciertas posturas sexuales pueden aumentar el placer al crear un roce indirecto. En la postura del misionero, un ligero balanceo de la pelvis puede hacer que la base del pene roce la zona. Cuando la mujer está arriba, inclinarse hacia adelante aumenta este contacto. La postura de la flor de loto, sentados uno frente al otro con las piernas entrelazadas, también crea un contacto púbico muy íntimo y estimulante. La técnica más potente, sin duda, es la combinada. La estimulación del punto U rara vez llega al orgasmo por sí sola. Su magia se desata cuando se combina con la estimulación del clítoris.
o, para quienes disfrutan de la estimulación interna, del punto G. Alterna entre las zonas, construye la excitación poco a poco y observa cómo las sensaciones se suman y se multiplican. A ver, seamos claros, es muy posible que la primera vez que intenten encontrar y estimular el punto U se sientan un poco torpes. Quizás ella no sienta mucho o la sensación sea rara, más parecida a las ganas de orinar que al placer. Esto es completamente normal. El primer obstáculo es la impaciencia. Nos ha enseñado a buscar resultados ya. Si después de 2 minutos no hay fuegos artificiales, pensamos que no funciona. Error. El cuerpo necesita tiempo para aprender y registrar una nueva sensación como placentera. La primera, segunda o incluso tercera vez puede ser solo de reconocimiento. No se rindan. El segundo obstáculo es la falta de comunicación en el momento. Animen a la persona que recibe la estimulación a guiar con su voz. Frases como un poquito más suave, hay justo ahí, más rápido, o sigue haciendo eso. Son el GPS del placer. Sin esa guía, quien estimula está navegando a ciegas. ¿Qué pasa si la sensación inicial es de tener que ir al baño? Esto es muy común, ya que las glándulas de Skene rodean la uretra. La solución es simple: vaciar la vejiga antes de empezar. Esto libera la mente de esa preocupación y permite que el cerebro se enfoque en la sensación placentera. Así que no os preocupéis si os ocurre, es lo más normal. Y el obstáculo más grande, el miedo al fracaso. Si no funciona, no significa que haya algo mal en ustedes. Cada cuerpo es un universo. Quizás para ella esta zona no sea especialmente sensible. No pasa nada. El verdadero éxito no era encontrar un botón mágico, sino el acto de haber explorado juntos, de haberse comunicado, de haber dedicado tiempo a la intimidad. Ríanse, disfruten del proceso del aprendizaje. El simple hecho de haberlo intentado ya es una victoria para su conexión. Si todo esto te resuena, si sientes que es el momento de abrir un nuevo capítulo en tu intimidad, te invito a que te suscribas a este canal. Cada semana exploramos nuevas formas de conectar, de entender nuestro placer y de fortalecer nuestras relaciones. Y si te animas, deja un comentario. No tienes que compartir detalles íntimos, pero puedes contarnos si este enfoque de ritual de conexión te parece útil. Tu experiencia puede ayudar a muchísimas otras personas. Al final, la técnica exacta para estimular el punto U es solo una herramienta. La verdadera transformación no está en la precisión milimétrica del movimiento de un dedo, sino en la intención que hay detrás. La recompensa de embarcarse en este viaje es inmensa. Es ver a tu pareja no como alguien que conoce de memoria, sino como un territorio fascinante y lleno de sorpresas por descubrir. Es sentir una conexión emocional que va más allá de las palabras, forjada en la vulnerabilidad y la curiosidad compartida. Para mujeres que atraviesan la menopausia, es la increíble revelación de que el placer no solo es posible, sino que puede ser más profundo y significativo que nunca. El mapa del placer no se borra con la edad, solo se redibuja. Es recuperar la confianza en el propio cuerpo y liberar oxitocina, la hormona del vínculo, que mejora el humor y el sueño. Dejen de buscar la chispa perdida. Tienen en sus manos todo lo necesario para encender un nuevo fuego. Comunicación, curiosidad y el mapa hacia un territorio llamado punto U. La aventura no ha hecho más que comenzar. Atrévanse a explorar.